Entonces, básicamente el ejercicio es esto que está acá. Tenemos como muestra acá arriba una barra, en realidad, bueno, sí, una barra con dos partes, bien empotrada en el punto A y empotrada en el punto C. Tenemos, digo, una barra con dos partes porque tenemos secciones distintas y también distinto material. ¿Ok? Tenemos en la barra, en la parte de la barra que se encuentra entre B y C, tenemos aplicado un delta T mayor a 0. Y justo en B tengo aplicada esta fuerza, esta flechita que está acá es una fuerza, que es la fuerza P1. Bien. Las longitudes entre A y B son 1 metro, entre B y C son también 1 metro, P1 vale 10 kN, bueno, delta T 30 grados Celsius positivo. El material de la barra AB es un poquito menos rígido que el material de la barra BC, 7000 contra 10.000 kN por centímetro cuadrado. Los coeficientes de dilataciones térmicas entre A y B es de 1,5 por 10 a menos 5, 1 sobre grados Celsius, y entre B y C es 1,0 por 10 a menos 5, 1 sobre grados Celsius. El diámetro en el tramo AB, en esta parte inicial, es de 60 milímetros o 6 centímetros. El espesor AB es 10 milímetros, o sea, este espesor que está acá. Y el diámetro de la barra BC es 20 milímetros. Además tenemos que el sigma de fluencia del material de la barra AB es 12 kN por centímetro cuadrado y el sigma de fluencia del tramo BC es 16 kN por centímetro cuadrado. Coeficiente de seguridad en ambos casos es de 1,4. ¿Ok? Bien. En este ejercicio nos piden resolver primero el hiperestático. ¿Qué significa resolver hiperestático? Obtener las reacciones de vínculo, o sea, obtener RA o FA, o como quieran llamarlo, A, y como quieran llamarlo, C. ¿Qué es lo primero que plantearían ustedes para plantear esto? Las ecuaciones de equilibrio y después la de compatibilidad. Bien, entonces vamos a empezar por el principio, que es la ecuación de equilibrio. Entonces acá pongo un hito ahí. Y digo, ¿qué ecuación de equilibrio tengo que me sirve? La de horizontales. Bien, entonces, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Pero, ¿cuánto es la sumatoria de fuerzas? ¿Qué fuerzas horizontales tengo? Sacas la del empotramiento real de C y la de P. Entonces, para poder plantear esta ecuación, tendría que plantear unos sentidos para la fuerza de A y la fuerza de C, ¿no? Entonces voy a hacer eso primero. Voy a hacer el dibujito acá de vuelta. Me meto un cuadradito, bueno, no importa. Ahí tengo. Esta es P1, que está aplicado en B. Y después planteo, no sé, vamos a decir que lo planteo así y así, por decir algo. Esto es FA y esto es FC. Entonces, si mantengo fuerzas horizontales, si digo que para allá es positivo, ¿cómo es? Es fuerza A más fuerza C menos P1. Bueno, eso intenta hacer una P. Listo, una F. Bien. ¿Con esto me alcanza? No, porque es hiperestático. ¿Qué grado de hiperestaticidad tiene? 1. ¿Por qué 1? Tengo dos empotramientos y una barra, ¿no? Ok, tengo dos empotramientos y una barra. Entonces, condiciones de vínculo con dos empotramientos, ¿cuánto es? 6, ¿no? Sí, son 6 en realidad, pero ¿Y grado de libertad? 3. Pero en realidad, o sea, lo que nos importa a nosotros son los horizontales. Ok. ¿Y entonces?
y tendríamos, o sea, dos condiciones de vínculos horizontales y una sola posibilidad de no moverse de la barra horizontalmente. Ok. Solo H, entonces grado de hiperestaticidad igual a 1. Exactamente, es eso. Bien. Tengo una ecuación, básicamente, esto significa que tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. ¿Ok? Bien, solo horizontal, dice ahí. Buenísimo. Entonces, vamos a ir jugando un poquito con esto. Tengo mi primera parte, que es decir que, está ahí, sumatoria de fuerzas horizontales es igual a FA más FC menos P1, eso es igual a 0, y no me alcanza porque tengo dos incógnitas, porque tengo un grado de hiperestaticidad. Y por ahí arrojaron, dijeron que tengo que plantear una ecuación de compatibilidad. Ok. ¿Qué harían ustedes? Delta L1 más delta L2 es igual a 0. O sea, Compatibilidad. sí. Delta L1 más delta L2 igual a 0. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esta ecuación que hiciste acá? Que lo que se corta una barra tiene que ser lo que se estira la otra. Y para El desplazamiento de C es 0. eso es lo que más fácil se ve. Acuérdense que acá había un empotramiento y acá había otro. Entonces, esto, lo que me está diciendo, es que si voy arrancando desde A y voy hasta C, digo, bueno, delta L1, que es el desplazamiento que tengo hasta ahí, delta L1, más delta L2, que es el desplazamiento que tengo desde acá hasta acá, más delta L2, que es igual al desplazamiento del punto C. Como el punto C está empotrado, es igual a 0. ¿Ok? Sí, yo lo pensé de otra forma, claro. ¿Se podría pensar igual de la otra forma? O sea, delta L1 igual a delta L2. Podrías pensarlo así. En realidad, mantenés que tener un poquito de cuidado. Pero sí, a mí me gusta más verlo, Okay. con un punto. Entonces Claro, decís, sí, ¿a más este simple. punto qué le pasó? Además ya sabes que no se mueve. Claro, y listo. Sí, podrías pensarlo como lo decís vos, pero tenés que tener cuidado un poquito con los signos y demás, porque en realidad te estás diciendo, esta se estira y esta se acorta. Entonces tenés que ver un poquito ahí qué pasa con los signos y demás, para no volverte loco. Pero sí, la idea es la misma. Ok. Bien, perfecto. Entonces, esta es mi ecuación de compatibilidad. Bárbaro. ¿Cuánto vale delta L1? N1 por L1 sobre EA por A1. O sea, E1. Ahí va. Y bueno, naturalmente, delta L2 es absolutamente igual, pero Más la diferenciación de temperatura. ahí está. Gracias. Más, y esto es lo divertido, más lambda 2, yo lo llamo lambda, pero acá lo llaman alfa. Alfa 2 por A, no sé qué puse acá. Alfa, delta T por L2. Ok. ¿Por qué no pongo el término de la temperatura en delta L1? Porque solo estaba el valor para BC. Bien, porque yo solo tenía temperatura acá. Y me olvidé de dibujar en este dibujito. Pero solo tenía temperatura en BC, o sea, en el tramo de la barrita más de menor área. Chiquita, en realidad más finita. Sí. Perdón, te hago una consulta. Yo el desplazamiento, ¿cómo lo puedo elegir si es negativo? O sea, por ejemplo, si yo ponía delta L1 negativo, ¿en qué me tengo que fijar? Si yo ponía delta L1, no entiendo la pregunta, perdón. Porque acá estamos planteando que todos los desplazamientos son positivos. Si yo quería fijarme que un desplazamiento sea negativo, ¿en qué me tengo que fijar? Ok.
voy a partir de la base de decir que te conviene plantear todo positivo y si después tenés un resultado que te da negativo, es que era negativo. Porque si planteas algo negativo y te da negativo, significa que es positivo. Y eso complica un poco las cosas siempre. O sea, siempre toma todo positivo, delta L1 más delta L2 más delta LN, siempre positivo. Y la última, si es negativo, lo corrijo al final. Sí, o sea, eso me parece lo más sensato hacer, al principio al menos. Después vos igual podés agarrar y decir, ok, yo ya sé que esta barra está comprimida, porque ya la veo que está comprimida. Entonces puedo agarrar y decir, ok, le pongo un menos adelante y el n lo pongo directamente en valor absoluto, porque ya le puse el menos antes, pero si no, pone todo directamente positivo, todo traccionado, y después si está algo negativo, significa que estaba comprimido. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, ya tenemos las expresiones de delta L1 y delta L2. Y de delta L1 y delta L2, ¿conocemos todo? No, N es la incógnita. N1 y N2. N1 y N2 no lo conocemos, pero podemos intentar poner N1 y N2 en función de FA o de FC. Para eso nos va a servir trazar el diagrama de características de esta estructurita que tengo acá. Entonces voy a hacer una linita, no muy prolija, y voy a pedir que me digan cómo es el diagrama de fuerzas normales. En función de esto que yo puse acá, ¿no? Acá tengo FC, que va para el lado positivo, FA, que va para el lado positivo, P1, que va para el lado negativo, y así. Entonces me dicen ustedes, ¿cómo es? FC positivo hasta B. Bien, Después hay un salto por P. espera. Tuc, ahí, esto es positivo, eso es un más, esto es FC. Bien, tengo un salto por P1. ¿Y cómo es ese salto por P1? Negativo. Ok, va para arriba, pero ¿pasa la barra o no pasa la barra? Depende de la magnitud. No sé. Bueno, pero con esto que planteé yo acá, Sí, pasa la debería barra. pasar. Sí, Sí. porque tenés FA comprimido. Ok. ¿Están todos de acuerdo? ¿O no? No No, sé. no, perdón. Profe, ¿cómo que pasa la barra? Quiero decir, ¿lo dibujo así, lo que sigue? ¿O lo dibujo así, lo que sigue? Hacia abajo. O sea, básicamente opción 1 u opción 2. ¿Por qué sería la opción 2? No sé, yo estoy preguntando. Es que Sería la depende opción del uno. valor de P. Como que no sabría decirlo. ¿No hay Bien, forma de saber decirlo? no. Está bien que no haya forma de saber decirlo, pero yo partí de esta idea, de esta y de esta idea. Entonces, si FC va en el sentido positivo y FA va en el sentido positivo, ¿qué tiene que pasar? La 1, abajo, la 2. la 2. O sea, este salto sería P1. Claro. No, porque FC está tracción y mí- FA está compresión. Claro, yo lo pienso así. Bueno, la respuesta es la 1. Ahora voy a... Bueno, ahora lo dibujo de vuelta. La respuesta es la 1. Y lo voy a explicar de la forma más amena posible. Esto es FA. ¿Qué pasa? Recuerden que planteamos la ecuación de equilibrio, que era FA más FC menos P1 igual a 0, que es esa ecuación que planteamos al principio, esta de acá. Entonces, básicamente, P1 es igual a FA más FC. Entonces, el salto que existe acá es P1. ¿Ok? Como yo dije que FA y FC tienen la misma dirección, entonces estos dos efectivamente se suman y P1 tiene que ser
esa suma que tengo entre ambas. No puedo agarrar y ponerlo más abajo y que se termine restando y cosas raras. ¿Ok? Por cómo yo definí esto, por cómo yo definí FA y FC, nada más. ¿Ok? Bueno. Está dado por cómo yo definí todo, nada más. Después puede cambiar. Después el ejercicio me puede decir, no, che, no, te equivocaste. FC era negativo. Bueno, entonces replantearíamos todo el diagrama normal, ¿sí? Lo vamos a hacer. Pero con este planteo que yo hice, me queda así. Es como cuando planteamos en estabilidad una relación de vínculo, que decía que era todo para arriba y todo para la derecha porque era más fácil, y después me terminaba dando para el otro lado y lo corregía. Es lo mismo. ¿Sí o no? Sí, sí, se Sí, entiende. perfecto. Ok. Bien. Entonces, acá ya tengo mi diagrama de normales, expresado todo en función de las variables que tengo, que son FC y FA. Entonces, puedo entrar a la ecuación de delta C igual a 0 y empezar a jugar con eso. Entonces, voy a salir para el costadito. Entonces, esto, bueno, esto y esto también. Lo vengo acá. Ahí. Y digo, bueno, delta C es igual a N1. ¿Cuánto vale N1? Bueno, la parte 1 era la parte con FA negativo, entonces digo que va a ser menos FA por L1 sobre E1 a 1. Después le sumo lo que habíamos dicho, que era el delta L2, que el delta L2 tenía dos partes. Uno que era N2, L2 sobre E2 a 2. N2 es FC, este que está acá. Entonces, FC positivo, L2 sobre E2 a 2. Y le tengo que sumar también el término de temperatura. No se olviden de esto, es muy fácil olvidárselo. No se lo olviden. Más alfa 2, delta T, L2. ¿Bien? Entonces, este es el planteo inicial y con esto se resuelve el problema. Esto ya básicamente me resuelve todo el problema que tenía. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones. Ecuación 1, vamos a ponerla en naranja. Ecuación 1 y ecuación 2. Y tengo dos incógnitas, FA y FC. Entonces ya está. Entonces no sé, ¿qué quieren despejar? Yo lo que había hecho era, por ejemplo, en la ecuación 1, despejar FA en función de FC y después meter FA en función de FC en la ecuación 2. Así que vamos a ir con esa, porque lo tengo escrito, nada más así. No acá, pero yo. Entonces, vamos a decir, por la ecuación 1, me queda... Perdón, tengo una pregunta. No entendí por qué tuviste que reemplazar N1 por FA y N2 por FC. Bien, yo planteé un FC, que era este que está acá, en mi sentido positivo, porque quise plantearlo así, y un FA para allá, o sea, en mi sentido positivo, porque quise plantearlo así. Con esos FC y FA, y sabiendo que tenía un P1 en el medio, obtuve un diagrama de normales. Un diagrama de normales que está todo, es hipotético, es en función de lo que yo planteé. ¿Ok? Entonces, en función de esto que yo planteé, que es este FC y este FA, hice mi diagrama de normales acá. Está viendo mi mouse, ¿no? Se ve el mouse. Sí, se ve. Bien. Con ese diagrama de normales, yo entré a mi ecuación de delta C y le puse el N1 y el N2 correspondiente. Entonces, esta parte era la parte de la barra 1, esta parte era la parte de la barra 2, entonces N1 es menos FA y N2 es más FC, menos FA más FC. Perfecto, ahí se entendió. Gracias. No, nada. Bien, entonces sigo. De la ecuación 1, entonces, dije que yo sacaba, sí, sacaba FA en función de FC. Entonces, si yo sé que, esperen, voy a mover un poquito más todo esto, no así, no me deja mover. Ahí va.
Bien. Entonces, básicamente yo tenía, lo vuelvo a escribir por las dudas, sumatoria de fuerzas horizontales igual a FA más FC menos P1 igual a 0. Entonces, puedo decir que FA es igual a P1 menos FC. Después, por otro lado, si meto esta ecuación 1, esta resolución de la ecuación 1, digamos, en la ecuación 2, me va a quedar que delta C, voy a mover un poco, así veo todo. Ahí veo todo. Delta C es igual a FA, ahora es menos FA, que es P1 menos FC por L1 sobre P1 a 1 más FC L2 sobre E2 a 2 más, y no me olvido del término de temperatura, por favor, delta T L2. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuáles son mis incógnitas en esta ecuación? En esta nueva ecuación 2. RC nomás. FC o RC, sí. Y como esto es igual a 0, obtengo FC. FC, lo voy a hacer abajo. Me queda entonces FC es igual a... Y a ver, ¿cómo es esto? Primero voy a pasar el menos alfa 2 delta T L2, que va a ser lo más fácil, creo. Menos alfa 2 delta T L2. Pasé el término de temperatura para la derecha. Luego vas a pasar el término de P1, entonces me queda más P1, L1, E1 a 1. Esto lo pongo entre corchetes. Y después tengo FC. Acá tengo, en esta parte está como negativo y negativo, me queda positivo. Entonces me queda dividido. Tal vez sea muy rápido, pero bueno, después lo vemos de último. Dividido me queda... es L1 sobre E1 a 1 más L2 sobre E2 a 2. Creo que está bien. No, creo que está mal el signo. Sería menos L1. Es, si quieres decirlo, Está bien, perdón. es este menos y este menos me va. Creo que está bien. Claro. Ok. Bien, ok, está bien. Creo que está bien. Voy a revisarlo por las dudas. Pero yo hice con números. Ok, bueno, no sé. Después me explico con los números. Entonces, acá me podría poner a jugar un poquito con los números. Ok, voy a volver para atrás y ver un poco qué números tengo. Entonces, venimos acá arriba. Y si alguien quiere ser tan amable de sacar una fotito de esto o acordárselo o algo de todo esto, yo estaría muy agradecido. Díganme cuando lo tengan. Yo lo copié. Así que... Perfecto. Entonces, vuelvo acá. Y vamos a hacer cada cosita por separado. FC es igual a... ¿Cuánto vale alfa 2? 1 por 10 a la menos 5. 1 por 10 a la menos 5. ¿Y qué unidad tiene? 1 sobre grados Celsius. Bien. Eso, por favor, no se olviden, es bastante importante. Tal vez no acá, pero siempre tengo la unidad, hay que tenerlo con cuidado. Así que, bien, eso. Delta T, ¿cuánto era? ¿30? Sí, 30 grados Celsius. 30 grados Celsius. Intento hacer una C. Y L2, si no me acuerdo mal, era 1 metro. ¿No? Sí. Lo voy a trabajar en centímetros. Porque yo tenía E, que estaba en kilonewton por centímetro cuadrado. Entonces voy a pasar todo a centímetros directamente. Bien. Después le sumo el término
de la deformación, bueno, en realidad del desplazamiento debido al esfuerzo normal. P1 era 10 kN, Sí, también. 10 kN, L1 era 100 centímetros, E1 sí, no me acuerdo. Era 7.000 kilonewton sobre centímetro cuadrado. 7.000 kN sobre centímetro cuadrado. Y A1, Lo tenemos que calcular. bueno, voy a hacer una cuentita rápida en algún lado. Luego hago al costado, después hago para abajo la otra ecuación. Acá, A1. ¿Cómo lo calculo? Sobre 4. Este era un quilombo. Sería pi por diámetro externo al cuadrado sobre 4 menos diámetro interno al cuadrado sobre 4. Ok. ¿Y cuánto es el diámetro externo? 0,6, perdón, 6 centímetros al cuadrado. 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Y el diámetro interno? 4 centímetros porque hay que restarle 2 veces el espesor. Bien. Y entonces el área 1, ¿cuánto me da? Ahí, 15,71 centímetros cuadrados. Bien. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien me revisó este valor? sí, a mí me quedó igual. Bien, perfecto. Me van a tener que ayudar con las cuentas porque yo lo resolví esto y no hice el menos 2e, hice menos 1e, así que por eso lo escribí acá. Así que bueno, nada. Todas las cuentas que tengo están mal, así que me van a tener que dar una mano con eso. Bueno, si no resolver en un momento, no pasa nada. 15,71 centímetros al cuadrado. Bien. Voy ahora a ir a la parte de la división. Una pregunta, ¿el diámetro interno lo daban? Porque yo no quiero espesor solamente. Bueno, claro, no daban el diámetro interno. Por eso hice esta ecuación que está acá. Ah, ok, ahí está, gracias. Sí, que tengan atención que si me equivoqué yo, igual yo me suelo equivocar en estas cosas, pero bueno, no sé, por la duda lo digo. Diámetro interno menos 2 veces el espesor, ¿ok? Ten cuidado con eso. Ok, gracias. Sí, bien. Entonces, esa es la parte del numerador, digamos. Todo esto que está acá. Ahora vamos con la parte del denominador, que es todo esto que está acá. Entonces, ahí, vamos a dejarlo. Bien, entonces tengo L1 que valía 100 centímetros sobre E1 que era 7000 kilonewton sobre centímetro cuadrado por el área 1 que es 15,71 centímetros cuadrados más L2 que también era 100 centímetros sobre E2 que ¿cuánto era? Era 10.000. Bien. ¿Y el área 2? Es 3,14 centímetros cuadrados. Este, si no me equivoco, era fácil porque el diámetro era, o el radio era 10, ¿no? Claro, el diámetro es 2 y cuando lo haces cuadrado queda 4 sobre 4. Perfecto. Bien, entonces directamente pi, centímetros cuadrados. Ok, perfecto. Bueno, nada. Y esto es cuestión de hacer la cuentita y sacar cuánto vale FC. Que, como les dije, yo tuve el error de cuentas. No fue de cuentas. El error. Y hice cualquier cosa.
Así que si me pueden decir y confirmar cuál es el valor, sería excelente. Yo también me lo pongo a hacer. A mí me dio menos 5,10 kilonewton. Me anoto por acá el primer valor, menos 5,10 kilonewton. Permítame que lo voy calculando también, si alguien lo puede confirmar. Yo confirmo. ¿Alguien más? Ahora todos dicen, sí, sí, yo lo calculé. No, no sirve el chiste. Bueno, no importa. Voy a entonces poner acá. Menos 5,10 kilonewton es FC. ¿Y cómo puedo hacer ahora para calcular FA? Con la ecuación 1. La ecuación es lo que me decía. Que FA es P1 menos FC. FA era P1 menos FC. Ok, entonces es P1 que vale 10 kilonewton, no lo voy a escribir todo. Así no hacemos bien. P1 menos FC. Y esto es igual a 10 kilonewton menos 5,10 kilonewton. Entonces, FA es igual a 15,10 kilonewton. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bien. Ahora, ¿qué significa que este me haya dado negativo y que este me haya dado positivo? Que Quiere FC decir que va F para el lado siempre- contrario que lo asumí. ¿Cómo? Porque se mezcló todo. Que FC va para el lado contrario de lo que asumimos Bien. en el diagrama de normal. Entonces, con esto, yo podría agarrar y rehacer mi diagrama de normales, ¿ok? Y no sé, lo hago acá abajito. Y digo, ok, tengo el empotramiento. El cuadradito este, es un rectángulo. Este otro, está, gracias. Profe, Sí, en el parcialito es necesario rehacer el diagrama de cuerpo libre. no es necesario, pero es recomendable. Ok. Fíjate que yo estoy haciendo las cosas con relativa calma, bastante paciencia. ¿Hace cuánto empezamos? ¿20 minutos? ¿Algo así? Sí, 25. No, 25 minutos. Te van a dar más tiempo al parcialito y yo haciendo todo tranquilo, sabiendo que me había equivocado, de hecho. Hicimos las cuentas de vuelta y estamos haciendo todo muy tranquilo, hablando en el medio, haciendo cualquier cosa y va saliendo despacito. Y vos lo vas escribiendo de vuelta todo, con calma, y así va siendo prolijo y sabiendo que no vas a cometer ningún error. Porque si después no lo copias esto de vuelta, te vas a equivocar, vas a dejar FC con el sentido que tenía originalmente, y te vas a empezar a salir con los cálculos que siguen. Entonces mi recomendación es, sí, hacerlo de vuelta. Perfecto. Entonces, acá tenemos 15,10 kilonewton, y acá tenemos 5,10 kilonewton. Y acá tenemos una carguita de 10 kilonewton. Y además tenemos la temperatura por las dudas, por si faltaba. Esto representa un diagrama normal, que ahora va a ser un poquito distinto a lo que habíamos dicho. Empieza comprimido, lo ves un poquito más abajo.
empieza comprimido, voy a hacer hasta acá, menos kilonewton. Después le sumo 10 a esto, porque tiene el mismo sentido. Sí, sentido. Entonces es básicamente 3 veces esto. Ahí. Y acá llega exactamente con esos 15,10. Bien, y ahora tengo. ¿Qué representa esta diferencia? P, ¿no? P. P. Ese P1 que era 10 kilonewton. Perfecto. Bien, entonces, con esto lo más importante del ejercicio ya está resuelto. ¿Ok? Y fíjense que tranqui, o sea, no tomó tanto tiempo. Voy a prestar atención a unas cosas, pero estuvo bien. Entonces, voy a volver para atrás, así, alejar un poco para que veamos la perspectiva. Esto que está acá es resolver el hiperestático. Esto, nada más. ¿Ok? Fíjense que en una carilla o menos sale. Punto 1 ya está hecho. Vamos a acercarnos para ver qué era el punto 2 y el punto 3. Entonces, el punto 2 me pide desplazamientos en A, B y C. Y el punto 3 me pide verificar las secciones por resistencia. Bueno. Vamos a ver dónde lo puedo hacer esto. Creo que lo voy a hacer acá. Así tengo los datos un poquito más cerca. Bien. Tal vez. Ahí estamos bien. Entonces, vamos a verificar. Verificar no. Ver los desplazamientos en A, B y C. Entonces, vamos a empezar por los fáciles. ¿Cuáles son los fáciles? En A y en C son 0. Bien. Desplazamiento en A es igual a 0 y desplazamiento en C es igual a C. Preguntaría por qué, pero como respondimos muy rápido, esto es obvio. En A y en C tengo empotramientos. El empotramiento no me permite moverme. Entonces, naturalmente, el desplazamiento en A va a ser 0 y el desplazamiento en C va a ser 0. Ahora, desplazamiento en B. ¿Cómo lo calculo? Podrías calcular la deformación en el tramo AB y a esa deformación integrarla o multiplicarla por lo que mide AB. Bien, o sea, eso se traduce en definitiva en hacer N1 por L1 sobre E1 por A1. Donde, dicho en los términos que lo dijiste vos, esto, que está acá, es la deformación 1 y esto es la integral en la longitud, básicamente. Bien, entonces, esto queda así. ¿Y cuánto era N1? N en el tramo AB, ¿cuánto era? No anoté, pero creo que era 18 o algo así. ¿Puede ser? 15,10. Bien, No, eso. era algo así. Pero la pregunta más importante es, ¿de compresión o de tracción? De compresión. Bien, entonces tengo que poner. Sí. ¿Compresión dijeron o una pregunta? No, dije compresión. Ok. Creo que No sé cómo puedo entender una pregunta de compresión, pero bueno, entendí eso. Bueno, bien, compresión entonces. 15,10 kilonewton por L1, que es siempre 100, el L. A ver, si la memoria no me falla, igual no me tiene que fallar la memoria ni nada. Acá está, E1 vale 7000. Y A1 era el que era de esta, que valía, ¿cuánto valía? 15,71. no 71. Bien. Algo que no hice antes, pero que voy a hacer ahora. ¿Por qué trabajé todo en centímetros? Bueno, miren ustedes qué bonito. Por el E, que está en centímetros cuadrados. Claro, entonces hago tac, 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 y el delta B me da en centímetros. ¿Sí?
siempre que se hagan lío con esto, verifiquen que las unidades le tengan que dar lo que le tiene que dar. Un desplazamiento te tiene que dar en unidades de longitud. Entonces, delta B da un número en centímetros, que va a tener que ser algo parecido a 100 sobre 7000. Más o menos. Me dio 0,013 centímetros. Está bien, me gusta. Y me dio lo mismo. Bien. Y es negativo. ¿Ok? ¿Qué significa que es negativo esto? Que se mueve hacia la izquierda. Claro. Claro, exactamente. Se mueve hacia la izquierda. O sea, esta sección B se mueve para allá. ¿Y eso tiene sentido? Sí, porque habíamos visto que, o sea, el tramo AB iba a estar comprimido y el tramo BC iba a estar traccionado. ¿El tramo BC está traccionado? No, también está comprimido. Ah, tenés razón. Porque teníamos un delta T. Dije no, borrar. ¿Y entonces tiene sentido? Sí, porque hay dos esfuerzos. El de P1 y el de la acción de la otra barra dilatada. Perfecto. Vamos a ver cada uno por separado, ¿ok? Si yo veo solamente la carga P, que es esta carga, la P, ¿qué me está haciendo? Me está moviendo la sección B para el lado de A. Bueno, perfecto. Entonces, en ese sentido, tiene sentido que el desplazamiento en B sea negativo, es decir, que B se acerque a A, porque es lo que me está haciendo la fuerza P. Ahora voy a ver la temperatura. La temperatura, tengo una barra que está empotrada, vuelvo a la botella, una barra que está empotrada y se quiere estirar, pero tiene una barra acá al lado, que la está restringiendo y por eso me termina quedando comprimida esta barra. Entonces, llegamos a la conclusión de que esa barra está comprimida y eso tiene sentido también. Ahora bien, esta barra se quiere estirar, entonces se quiere ir para allá. Entonces, ¿qué pasa? La sección B que está acá se va a mover para allá, que es más cerca de la sección A. O sea, la sección B se mueve para la izquierda porque esta barra se quiere alargar. Entonces se acerca a la sección A, con lo cual el desplazamiento debido a la temperatura también es negativo. Entonces la suma de ambos, dos negativo más negativo, negativo. Perfecto. Esto tiene sentido. Te hago una consulta igual. ¿El Sí. signo menos sale por el diagrama de normales? El signo menos, por cómo calculamos nosotros este desplazamiento, sale del diagrama normal entre A y B. De acá. Ok, pero, o sea que nosotros primero hicimos un diagrama de normal, nos terminó dando opuesto, entonces cuando planteo este ejercicio me fijo en diagrama de normales, en el tramo AB, qué signo tiene, y ahí elijo el signo, digamos. Nosotros planteamos, espera, creo que lo dijiste bien, pero por la duda lo voy a repetir. Nosotros planteamos acá un FA y un FBC positivo, positivo para el lado positivo, porque me pinto hacerlo así, puedes hacerlo distinto, no importa, como quieras, tenés que tener claro lo que hiciste nada más. En función de ese FA y FC, sacamos un diagrama de normales. Con ese hipotético diagrama de normales, obtuvimos toda la ecuación de compatibilidad, que está acá. Con esa ecuación de compatibilidad y reemplazando con la ecuación de equilibrio, acá, obtuvimos que FC, bien, acá estamos el desplazamiento en C, después fuimos al FC, lo despejamos, y llegamos a que FC era negativo. Con lo cual, si es negativo, el sentido que planteé yo es incorrecto. Hay que hacerlo para el otro lado. Entonces, FA me está dando positivo, con lo cual el sentido que he planteado yo estaba bien. Entonces, en lugar de estar FC mirando para la derecha, está mirando para la izquierda, como lo dibujo acá. Por eso es importante hacer eso, que lo que me preguntaban antes. Lo hice para acá y rehice mi diagrama de normales. Entonces, está todo comprimido. Acá está comprimido con 5,10 y acá está comprimido con 15,1. El salto es siempre P1, 10 kN. ¿Ok? Sí. Bien.
Ahora, una pregunta adicional que podría surgir de eso es, che, pero Cristian, ¿por qué lo hiciste desde A a B y no lo hiciste desde C a B para ver el desplazamiento de B? ¿Y quién me responde por qué lo hice de A a B? Porque no tenés la temperatura. Claro, es un poquito más fácil. Ahora, si yo tengo mucho tiempo, ponele que terminé todo el parcialito y tengo 5 minutos de más, ¿qué podría hacer? Chequearlo. Lo puedo chequear. Entonces vamos a hacerlo porque, bueno, no sé, es gratis ahora, no me está corriendo el tiempo, así que lo puedo hacer. Entonces, en lugar de hacer delta B partiendo desde A, hago delta B partiendo desde C. ¿Cómo sería esa ecuación? Análogo con los datos del C más la temperatura. Bien, entonces N2, L2, E2, A2, más lambda delta T, L2. Bueno, y esto lo voy a hacer abajo porque me voy a quedar sin espacio. Delta B es igual. N2, ¿cuánto valía? Bueno, si este valía 15,10, el otro valía 5,10, ¿no? Era una diferencia de 10, sí, de 10. 5,10 kilonewton por L2, que son 100 centímetros. E2, si este valía 7, el otro valía 10. 10.000, eso está acá, ¿no? Ahí. 10.000 kilonewton sobre centímetro cuadrado por A2. A2, ese sí no me acuerdo. Ah, sí, valía pi. 3,14 centímetros cuadrados. Más alfa, alfa valía, no me acuerdo, acá está, 1 por 10 a la menos 5. Entonces una C. Por el delta T, que era 30 grados Celsius, por L2, que era también 100 centímetros. Bueno, ¿y quién lo verifica? Sí, da casi igual. ¿Cuánto da? Menos 0,014. Ok, ¿y el valor este 13 que me dijeron era 13 plano o 13,8? Era 13,7, sí, se redondea a 14. Bien, perfecto, entonces estamos bien, ¿ok? Este era 13,7, este es 0,014, 14,0 o qué? Franco, ¿no? Creo que lo había hecho. 14, ¿cuánto? Yo Ya lo borré. redondeé a 3,14, pero... ¿Cómo? Perdón. No, que borré el resultado de la calculadora. Ah, bueno, no importa, pero digamos que era 14 redondeado. Está bien, estamos, por más que sea, no sé, 2, no importa. Está bien. Es un resultado recontra aceptable. Tengamos en cuenta que redondeamos en el medio del área, redondeamos en el medio de varias cosas, entonces puede ser que pase eso, ¿ok? No pasa nada. Pero me da aceptable. ¿Sí? Entonces la verificación me dio. Buenísimo. Acá hice el punto 2. ¿Alguna duda de esto? A mí me cuesta un poco ver si, o sea, seguía para la izquierda o para la derecha. Bien. Estoy tentado de repetir lo que dije, pero claramente no te sirvió. Entonces, ¿cómo puedo repensarlo? Ok, está bien. Voy a repetirlo pero un poquito distinto. Vamos a suponer que esta es la barrita más chiquita, digamos, ¿sí? O sea, el tramo BC. Sí. Ok. Entonces, vamos primero a suponer que tenemos solo eso. Solo la barra BC, nada más. Ahí es casi obvio, ¿no? Que la tapita, si acá está el empotramiento y esto es BC, se va a querer mover para allá, ¿no? Porque P empuja para allá y la temperatura quiere dilatar la botella. Entonces también se va a mover para allá, para acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Ahora,
Vamos a hacerlo un poquito más complicado. En lugar de hacer solo así, yo acá le pongo, no sé, alguna clase de cosa que, ¿cómo lo digo? Una piedra pesada le pongo acá, ¿ok? Que no le deja moverse tan fácil. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a tener que, además de solo estirarse, hacer el trabajo necesario para estirarse ella misma, va a tener que hacer el trabajo necesario para mover la piedra. ¿Sí? Es medio raro todo lo que estoy. Bueno, entonces, si en lugar de pensar en una piedra, pensamos que tenemos otra barra acá, ¿sí? Que está empotrada también. Bueno, lo que va a tener que hacer es hacer el trabajo necesario para deformar esta barra hacia allá, pero además también hacer el trabajo necesario para deformar esta barra, que está acá, el tramo AB, un poquito para poder estirarse. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es básicamente la idea. Como las únicas solicitaciones están sobre el tramo BC y sobre AB no tengo absolutamente nada, AB funciona como esa piedra que yo te decía. Entonces hay que darle un trabajo un poquito extra, pero igualmente a B no le queda otra que moverse para el lado de A. ¿Eso fue más claro? Sí. ¿Tenés alguna duda respecto a esa explicación? ¿Querés que lo diga distinto? Tal vez se me ocurra hablar de otras cosas y no de piedras. Sí, o sea, yo estaba pensando por el valor del normal de compresión en cada, o sea, en el AB y en el BC, y estaba viendo que tiene más módulo el de AB, entonces pensé que lo lógico sería que se moviera a la izquierda. Ok. Pará. Vos decís, el módulo de AB es más chico que el módulo de BC. O sea, yo decía del diagrama de normal que vimos. Ok, para. Prepara yo. Sí, vengo acá. Decime. Sí, como que me puse a comparar ese 15,1 de compresión para el AB con el 5,1 del BC. Ok. Tal vez no es, el problema es que el error que estás cometiendo, por más que está bien para un primer análisis, el error que estás cometiendo es que al ver solo diagramas normales, te estás comiendo la deformación por temperatura. ¿Ok? Entonces, acá solamente ves la deformación por esfuerzo normal, pero no ves la deformación por temperatura. Si querés hacer algo así, como lo que vos estás planteando, sería más correcto obtener diagramas normales de tensiones, de deformaciones y de desplazamiento, todo. Y si quieres lo podemos hacer. Normales. Voy a hacer tensiones. Entonces, ¿alguien me ayuda con esto? Por favor. ¿Cuál era el área en el tramo AB? 15,71. Bien. Entonces, acá tengo, no sé, no voy a dibujarlo todavía, pero tengo 0,96 kilómetros sobre centímetro cuadrado. Y el área en la otra era 3,14, era pi. Entonces, 1,62. Bien, menos mal que no lo dibujé. Esto es menos, siempre menos, porque el signo del diagrama de sigma depende solamente del signo del diagrama de normal. Este es un poquito más grande, también menos, y es 1,62 kilonewton sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Ya acá empezamos a tener si lo pensamos solo en esfuerzo normal, empezamos a tener un problemita con eso que estabas hablando, Iván, porque, claro, ya empieza a jugar el área, que es otra variable que tal vez en normal no se ve. Voy a avanzar un poquito más. Y vamos a ver ahora qué pasa con epsilon. Y voy a hacer dos epsilon. Voy a hacer un epsilon por n y un epsilon por t. ¿Ok? Lo voy a dividir. Entonces acá voy a hacer epsilon por n primero. ¿Cuánto es el e entre a y b?
El módulo de IAM, entre A y B, ¿era 7.000 o 10.000? ¿Cómo, profe? El módulo de IAM, 7.000. 7.000. Ok. Estaba en kilómetros por centímetro cuadrado, así que estoy bien. Y me da 1.37, pongo acá abajo, 1,37 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidad tiene el epsilon? No tiene unidades. Perfecto, en realidad tiene unidad de longitud sobre longitud. Sí, es sin unidad, pero bueno, es más correcto decir longitud sobre longitud, pero está bien. Entonces, si este era 7.000, el otro era 10.000. Entonces, si es 1,62, básicamente me queda, por lo voy a hacer porque me equivoco en estas cosas, sí, es 1,62 por 10 a la menos 4. Entonces, esta deformación es así, y esta es un poquito más grande. Pero ojo, esta es solo la deformación normal por esfuerzo axial. Podría también hacer la deformación normal por temperatura, en realidad por variación de temperatura. ¿Cuál va a ser la deformación por variación de temperatura en el tramo AB? En esta parte que está acá. 0. 0, perfecto. Acá es 0. Y en el tramo BC, ¿cuánto va a ser? Alfa por delta T. Alfa por delta T, que me da 3 por 10 a la menos 4. ¿Positivo o negativo? Positivo, porque delta T es positivo. Bien. Ok, entonces acá ya vemos un poquito más todo lo que está pasando. Vemos que esta barra efectivamente se está cortando y esta barra tiene esta parte, el tramo AB, digamos, se está cortando porque solo juega la normal y es negativa. Y este tramo de barra, el tramo BC, tiene una parte que la quiere hacer cortar, pero tiene otra parte que la quiere hacer agrandar. ¿Cuál parte gana? De temperatura. La temperatura. De hecho, es casi el doble, con lo cual en realidad me termina dando, bueno, sí, eso. Me termina dando un 1,38 por esa menos 4 que se estira, digamos, de deformación axial positiva. Entonces, si yo quisiera hacer el epsilon total, me termina quedando negativo menos 1,37 y este es positivo 1,38. Esto todo por esa menos 4. Y listo, ya está. Y noten que ambas tienen que ser iguales. Acá se nota el problema de cuentas que teníamos, era un 0.01 de error, y ahí por eso tuvimos el problema después. Pero tiene que dar lo mismo. ¿Por qué tiene que dar lo mismo en módulo? Y de sentido contrario, o de signo contrario. Porque habíamos dicho que el delta L total era 0. Porque cuando llegue acá, al punto C, avanzando desde allá, voy a tener que llegar a un desplazamiento nulo. Y como LAB es igual a LBC, L1 es igual a L2, entonces epsilon 1 por L1, que es negativo, más epsilon 2 por L2, que es positivo, me tiene que dar 0, con lo cual epsilon 1 y epsilon 2 en módulos son iguales. Sí, alguien decía algo. No, iba a preguntar eso, si las longitudes de la barra eran las mismas. Claro, sí, son las mismas. Ahí venía todo. Entonces esto te queda, el diagrama de desplazamiento, simplemente una cosa así. Donde la pendiente, esto es alfa y esto es alfa. Llamarlo alfa me hace pensar en el... Bueno, se me borró todo. Vamos a llamarlo ángulo beta y beta. Son iguales, quiero decir, ¿ok? ¿Por qué son iguales? Porque el epsilon es igual, en módulo. Y esto explica un poco esa consulta que alguien tenía. No sé quién.
No me acuerdo, disculpen. Sí, quedó claro. Perfecto. Buenísimo. Voy a volver. Claro, se me movió todo. ¿Estaba ahí? ¿Dónde era? Voy a volver acá. Y me queda solamente verificar las secciones por resistencia, que es lo que me pedía acá el punto 3. Que ustedes apenas lo ven, pero bueno, me pedía eso. Tampoco es muy necesario. Y para hacer eso voy a agarrarme de esto. Lo voy a llevar. Bueno, está bien. Cuando las cosas no quieran salir. No. Ok. Lo traigo acá. Bien. No sé qué va a pasar. Bueno, ahí está. Después de sufrir un poco, acá tengo todo. Y entonces, ¿por qué traje esto acá? Porque esto me habla de las tensiones admisibles de cada barra, ¿ok? Entonces, ¿cómo saco la tensión admisible de la barra AB? Sigma de fluencia sobre coeficiente de seguridad. Bien. ¿Y eso cuánto da? Da 8,57. Y para la 2 es lo mismo, sigma de fluencia de BC o de 2 sobre coeficiente de seguridad, que es el mismo. ¿Y cuánto da? $11,43. Excelente. Ahora bien, bueno. Acá tengo... me quedó un poquito... Ahí está. Ok, acá tengo, acá abajito, tengo las tensiones en cada una de las barras. 0,96 y 1,62. Entonces, para el punto 3, con esto y con esto, digo, ¿qué? ¿Verifican o no verifican? Sí, verifica. Verifican. Fin. ¿De esto hay alguna consulta? Si no hubiese verificado, Sí. ¿tenemos que redimensionar o eso lo pide? Si no lo piden, no. No creo que les hagan redimensionar un hiperestático en un parcialito. No me parece. Así que no, quédense tranquilos. Simplemente van a tener que verificar y nada más, a lo sumo. Buenísimo. Bien. ¿Hay alguna duda de todo esto? ¿Fue claro la expresión? Más o menos estamos bien. Profe, Sí. ¿podrías repetir que vos modelizaste, o sea, dijiste que para el grado de estaticidad que te dé 1, porque solo tomamos los normales? O sea, al principio de todo, cuando veíamos los grados de libertad, si podés repetir esa parte.
Acá estamos. Ok. Entonces, voy a intentar repetirlo sin escribir, pero si es necesario me muevo a otro lado y escribo. En el ejercicio original, en el ejercicio, lo que tenemos es una barra en definitiva, no me importa que después cambie de sección y demás, tenemos una barra, o sea, grado de libertad 3, con 2 empotramientos. Es decir, condiciones de vínculo, en principio, 6. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? A los fines prácticos, yo sé que las reacciones verticales y los momentos van a ser nulos. ¿Por qué? Por el tipo de solicitación que tengo yo en mi barra. ¿Ok? Entonces es medio una trampita, pero me sirve a estos fines simplemente para decir, ok, me puedo alejar un poco de todo eso y pensar solo en las restricciones en horizontal. ¿Sí? Si yo solo pienso en las reacciones en horizontal, tendría una condición de vínculo horizontal en A y otra condición de vínculo horizontal en C. Pero yo, para poder resolver eso, con solo ecuaciones de la estática o de estabilidad 1, que es sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, no me alcanza. Y a partir de eso, digo, ok, necesito plantear una ecuación más, ok, para resolver esa otra incógnita que se me sumó. Se me sumó solo una. Lo dije medio raro, pero la idea es esa. Si no, hago algún dibujito. Sí, sí, se entendió. Quedó más claro. ¿Sí? ¿Seguro? Si no, decime, puedo hacer un dibujito, no cuesta nada. Aguardo confirmación. Sí, Bien. Ok. Buenísimo. Tengo otro ejercicio pensado que podríamos, aunque sea, hacer el planteo. Los números creo que no los haría porque creo que los aburro a ustedes y a mí, pero aunque sea haría el planteo. ¿Les parece? Tienen unos 15 minutitos más. Sí, 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 dale. 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 Bueno, tal vez lo que voy a hacer es llevármelo a otro, si me permiten, porque me está dando medio lento todo. Espero no haber perdido todo eso. Bueno, no pasa nada. No, ahí está. Vamos. Ok. Espera, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Y cerrar todo. No todo, solo el coso este. Ok. No. Ay, ay. Discúlpame, ¿eh? Ya, ya.
No me explotó la computadora de casualidad, no sé qué pasó, pero... Ok, ahí estamos, ahí puedo compartir. Ahí está. ¿Están viendo? Sí, se ve. Perfecto. Ok. ¿Cómo es? Vamos a ver esto. Ahí. Entonces, tenemos este ejercicio que es un poquito distinto al otro. En este ejercicio tenemos una barra inicialmente que va de A a D, que es a los fines prácticos infinitamente rígida, decimos, lo cual significa que es muchísimo más rígida que las barras B1 y B2. El término infinito es medio raro, pero es una rigidez relativa, ¿no? Entonces es una infinitud relativa. Es mucho más rígida que B1 y B2. Esta barra tiene en su extremo, en su punto A una carga P que vale 50 kN. En el punto B se conecta con la barra B1 por una articulación que está agarrada a un punto fijo. Después nos movemos 2A y tenemos el punto fijo C, el punto fijo respecto del cual puede rotar, pero no moverse esa barra rígida. Después, a una distancia A del punto C, tenemos el punto D, que es el punto de conexión entre la barra rígida y la barra B2. Tanto la barra B1 como la barra B2 tienen una altura de H. La distancia, bueno, después tenemos esta distancia que es de P al punto, de A a B es A, de B a C es 2A y de C a D es A. A vale 100 centímetros, H vale 200 centímetros. Y tanto la barra 1 como la barra 2 están formadas por el mismo material, que es un material que tiene un módulo de Young de 20.000 kN por centímetro cuadrado, pero tiene un área distinta. La barra 1 tiene un área de 10 centímetros cuadrados y la barra 2 tiene un área de 5 centímetros cuadrados. ¿Ok? Bien, no voy a volvernos más locos con esto. Esto no sé por qué dije tanta introducción a todo esto, porque no vamos a hacer cuentas, pero no importa, está bueno para introducir el ejercicio, si lo quieren copiar, de paso ya está. Entonces, lo más divertido de todo esto es el punto 1, al igual que antes. Después el resto es más un poco de lo mismo, que es darle vueltitas y nada más. Entonces vamos a centrarnos un poco solamente en este punto de acá. El punto 1 nos pide determinar el esfuerzo de la barra 1 luego de aplicar la fuerza P. La barra 1 es esta y nos dice indicar su esfuerzo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Y de vuelta plantear ecuación de equilibrio, ¿Qué ecuación de equilibrio? sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Y estas fuerzas verticales cuáles serían? P y después tenemos 3 reacciones. Ok, vamos a decir reacción van todas para arriba, digamos, ok, vamos a decir que es así, esta es R1, o, bueno, sí, R1, a esta porque es de la barra 2 la voy a llamar R2, y a esta porque no sé cómo decirlo, le voy a decir RC, creo que tiene sentido. Entonces, vamos a hacer P1, positivo, digamos, menos R1, menos R2, menos, esto es una R, 3 igual a 0. Bien, esto no está mal, pero creo que es una opción superadora. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué tipo de ecuaciones de equilibrio de estabilidad uno conoce? Sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de momento desde C podríamos plantear. Bien. Un momento desde C. Igual a C. ¿Me quieres decir cómo sería?
Sí, sería 1 metro por R2 positivo. ¿Te parece si lo planteo como A y así? Ah, sí, sí, dale. Dale, decime. A por R2 positivo menos 2A por R1 más P por 3A. Bien, entonces, claramente me conviene mucho más esta ecuación de acá que esta ecuación de acá. ¿Por qué? Porque me olvido de R3 o RC, era en realidad. Me lo olvido. No me importa. ¿Por qué? Porque me está pidiendo el esfuerzo en la barra B1. Entonces, lo que valga C no me importa. ¿Para qué lo voy a meter en juego si no me importa? Entonces, de estas dos me quedo con la sumatoria de momentos en C. ¿Ok? Primera cosa bastante importante. Bien, podría salir también con esto, pero habría que después plantear la sumatoria de momentos en C para resolver todo el resto. Y eso me complica. Cuanto menos cuantas haga, mejor. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Esto es un isostático o es un hiperestático? Hiperestático. Bien, ¿qué grado de hiperestaticidad? 1. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas y una ecuación. Bien, otra opción correcta sería haber dicho, pues estamos en estabilidad 2. Vemos hasta grado de hiperestaticidad 1, ¿ok? Pero nada, sí, es nada, sí, es 1. También podríamos haber dicho, ok, condición de vínculo, tenemos una en 1, otra en 2 y 2 en C, o sea, tenemos condición de vínculo. Ah, no, perdón. Vamos a plantearlo bien si quieren. Tenemos 2, 4, 6, 6. Grado de libertad. Tenemos 3 barras, o sea, 9. 2 articulaciones, o sea, tenemos menos 4, me da 5. Eso me termina dando un grado de hiperestaticidad igual a 1. ¿Ok? ¿Está claro esto? Igual es 1 siempre, pero nada. Ok. Entonces, como tenemos grado de hiperestaticidad 1, tenemos que plantear una ecuación más. ¿Qué ecuación planteamos? Dale, así terminamos. ¿Podrías repetir Puede la ser pregunta? que Espera, repito la pregunta y me dicen. La pregunta es, tengo grado de hiperestaticidad 1, entonces tengo que plantear una ecuación más, porque solo con la de estabilidad 1 no me alcanza. Y la pregunta es, ¿qué ecuación planteo? Ahora sí, escucho. puede ser que lo que se desplace el punto B por la distancia 2A sea igual a lo que se desplace el punto D por la distancia A, o la que ver. Quiero saber qué estás pensando para llegar a esa conclusión. ¿En qué estás pensando? Porque eso es lo En que la interesante. barra rígida rota alrededor de C. Bien, perfecto. Entonces, esa es la idea principal. Es interesante eso, estamos planteando una ecuación de compatibilidad y nosotros sabemos que tenemos una barra rígida. La barra rígida, por definición, es infinitamente rígida con respecto a las otras barras. Entonces, no se deforma o no veo cómo se deforma, porque eso se deforma mucho más. Y entonces va a girar respecto al punto C. Entonces, ¿por qué no agarro y dibujo cómo gira todo? Bueno, hagamos eso. ¿Dónde estoy? Ahí. Vengo acá y, bueno, voy a tratar de hacer un dibujo. Vamos a ver cómo sale. Digamos que no se deformó, ¿ok? Esa pasa a ser ahora mi barra rígida. Bien, el punto B pasa a estar en B', el punto D pasa a estar en D'. Tengo ahora B' y D'. La pregunta es, bueno, sí, ¿cuál es la relación entre esto y esto?
delta B y delta D. Delta B es 3 por delta D. Delta B, vamos a ver, vamos a poner el nombre. Diego o Blanca. Delta Diego es ¿qué? O no sé, decimos así, Blanca y Diego. Blanca es 3 veces Diego. Blanca es 3 veces Diego. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Por qué 3? Fíjate que esto es alfa, o el ángulo, digamos. Esto es alfa también. Entonces, lo que me aleje del punto C es lo que me está determinando cuánto es Diego y cuánto es Blanca. Entonces, en realidad, Blanca es 2 veces, porque es 2A, 2 veces Diego, porque es A. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, en lugar de expresarlo en Blanca y Diego, voy a poner, acá voy a escribir D y B, pero para no hacer lío, delta Blanca es igual a 2 veces delta Diego. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale delta Blanca? N por E de la barra, perdón, por el largo de la barra sobre E por el área. ¿Y cuánto es n de la barra 1 con esto que yo puse acá? R1. ¿Más o menos? Menos, compresión. Menos. Eso no es muy feliz de mi parte. Podría haberle puesto más, tal vez. Conviene así va a ser todo traccionado. Porque así si da negativo, es negativo, o sea, es compresión. Ahora si me da negativo, es tracción, y eso confunde todo. Así que creo que incluso lo voy a cambiar. Vamos a ponerlo así. Eso me tracciona la barra. Si ahora R1 me da negativo, entonces está comprimido, ¿ok? Y ahora, delta Diego es lo mismo, exactamente. N2, L2, E2, A2. Y N2 vale R2, que es positivo, L2, E2, A2. Entonces, simplemente agarro la ecuación 1, pongo R1, y tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces agarro y digo, bueno, ahora es cuestión de despejar. Ya el planteo es este, ya está, el resto es hacer cuentas, nada más. Con 1 obtengo R1 igual a función de R2, ¿ok? O sea, pongo R1 en función de R2. Después, con 2 más 1, o sea, con las cosas que obtuve de ambas, o si quieren lo expreso de otra forma, con 2 y esto, obtengo el valor de R2, porque R1 queda en función de R2, me queda todo en función de R2, obtengo R2. Con 1 después, obtengo R1. Y ya está. En definitiva, estoy despejando, nada más. ¿Sí? Y con esto termino el problema, ya está. Después me pide calcular el desplazamiento de A y otras cosas que ahora lo echamos un poco, pero esto está claro. Si entendieron esta parte en verde, ya resolvieron el problema. Después el resto es despejar y nada más. ¿Estuvo bien? Sí, sí, se entendió. ¿Se entiende? Hay que hacer las cuentas, hay que despejar y todo, pero me parece que no suma demasiado.
El key de la cuestión está en esta cosa deformada que planteamos acá. Si logramos darnos cuenta de eso, ya estamos bien. En general, siempre que tengamos una barra infinitamente rígida que tiene un apoyo fijo, hay alguna forma de resolverlo de esta forma. ¿Sí? Hay que ver un poco, hay que hacer el dibujito. ¿Cómo se mueve todo? Lo dibujamos y vemos las relaciones de triángulos. Y nada más. Si no hacemos lío con esto delta b igual a 2 delta d y demás, podemos plantear la tangente del ángulo. Planteamos tangente de alfa y me va a terminar dando esto, la ecuación 2. ¿Sí? Eso es básicamente todo. Quiero hacer una pequeña mención respecto del punto 2, que en realidad es más de lo mismo, que me dice calcular el desplazamiento en A. ¿Cómo pueden calcular el desplazamiento en el punto A, que está ahí? Perdón, que está ahí. ¿Cómo pueden hacer? Voy a recapitular un poco. Ya El con todo- desplazamiento en A es 3 veces el de D, ¿puede ser? Perfecto, es exactamente eso. ¿Por qué? Porque del C está a 3A y de C está a 1A. Entonces, el desplazamiento en A va a ser 3 veces mayor al desplazamiento en D, porque la barra es más grandota, es infinitamente rígida. Y listo, ya está, es eso. Si quieren verificar después, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden decir que el desplazamiento en A es 3 medios del desplazamiento en B, ¿ok? O sea, 3 desplazamiento en A es igual a 2 desplazamiento en B. Siempre moviéndome desde C, que es el punto de pivoteo de donde giro mi barra rígida. ¿Sí? Y después ya está. No hay nada más que eso. Hay algo de esto que por más que planteé por arriba, creo que con los conceptos que vimos antes y con las consultas de antes y demás, ya me parecen medio redundantes y dando vueltas, pero tal vez hay algo que no quedó claro en el planteo de este ejercicio. ¿Hay algo que quieran que siga metiendo un poquito más adentro? Cuando hablamos de las relaciones estas, estamos hablando del módulo, ¿no? Porque si uno se mueve para arriba es positivo y el otro negativo. Sí, estamos hablando en módulos siempre. Claro. Sí. Para darte cuenta de eso, simplemente mira el planteo que hiciste. O sea, entiendo que lo planteabas como algo que si fuera prácticamente como que lo tenías claro, pero por las dudas, digo, mira el planteo. La barra rígida es rígida, entonces no puede hacer algo así. No puede venir acá, como viene esta naranja, no. No puede venir como viene esta naranja y después acá hacer así. Eso no puede pasar. ¿Sí? Entonces, si no puede pasar eso, necesariamente uno para arriba y otro para abajo.